Radio Torre Pacheco, la radio de todos. Es viernes y en 5 días en Radio Torre Pacheco tenemos este espacio llamado El Mirador. Y ya saludamos, porque ya está aquí en directo en nuestros estudios, a Miguel Galindo. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días y bien hallada. Pues vamos a escuchar a continuación el artículo que ya pues nos adelantabas la pasada semana y se titula así, El engaño. Ajá. Así que Miguel, cuando tú quieras. Muchas gracias. Vamos a ver cómo nos engañan, o cómo nos engañamos nosotros solos. Cuando escribí tenía ante mí la reproducción de un billete en el que reza: la caja municipal pagará al portador la cantidad de 50 céntimos de peseta. Los Alcázares, 15 de febrero de 1937. Y está avalado por las firmas del consejero, o sea, concejal, presidente, y del consejero, o sea, concejal, de Hacienda. El documento está encabezado por la República Española y el escudo de la misma. Cuando suele decirse, haciendo historia, que en el transcurso de nuestra guerra civil muchos pueblos emitían su propia moneda, en realidad es una afirmación falsa. Lo que sí es cierto es que emitían su propio papel moneda, que no es igual. Y no es igual porque la moneda seguía siendo la misma, la peseta. No así su documento de papel soporte, que representaba su valor según el sitio. De hecho, tanto la República como la dictadura franquista, como después la monarquía parlamentaria, ya en la democracia, tuvieron la misma moneda, la peseta. Otra cosa es el valor en según qué lugar, época o circunstancia se le dé, naturalmente. Porque este es el misterio, este es el quid de la cuestión. Yo no sé hasta qué punto la economía es una ciencia, un arte o una fe. Entre las tres cosas, yo cada vez me inclino más a pensar que es una cuestión de fe. La gente creemos que el dinero existe y por lo tanto funciona. Pero nadie ve, ni cuenta, ni maneja el movimiento de su cartilla en billetes. Solo en números, en cifras, en una matemática de sumas y restas que parece no tener final, y en la que se multiplica incomprensiblemente y cambian de manos comprensiblemente, sin saber nunca, jamás, la diferencia de fondo entre el precio de las cosas y el costo de las mismas. En realidad, más que el Banco de España pagará al portador, que era lo que se ponía antes los billetes, es una especie de vale por. Recuerden cómo, por qué y en qué circunstancias se inventó la banca. El rey británico Jorge V tuvo enormes dificultades financieras para sufragar la guerra con sus colonias americanas, que al final terminó con su independencia. Y como todo monarca de la época, pidió prestado, en oro, claro, al judío más potente que tenía más a mano, un tal Rockefeller. ¿Les dice algo el nombrecico? Que estaba establecido en Gran Bretaña. Lo que pasó es que el judío lo condicionó al siguiente trato. Le propuso al monarca que la corona no le pagara interés alguno, pero que a cambio le dejase emitir 5 veces el valor de la deuda en papel préstamo para todos los gremios de productores, artesanos y comerciantes del reino. De ese modo debió decirle más o menos
a ellos les servirá de ayuda en sus negocios para con sus proveedores y clientes, y serán sus vasallos los que paguen sobradamente la deuda de su majestad. Serán ellos los que paguen el pato. Y sobró el milagro. El dinero prestado se multiplicó por 5 a costa de que el valor de las cosas se quintuplicara. Ese es el truco. El valor del oro inicial prestado se hizo 5 veces mayor, tan solo que con la fe del personal en el papel que representaba ese valor del dinero. ¡Et voilà! El sombrero en donde se metió un gazapo salieron 5 conejos. Y el mundo ha seguido funcionando según ese mismo modelo. El ilusionismo de la bolsa no es otra cosa que eso. Existe un costo de salida, unas acciones que se lanzan al mercado y se compran y se venden, y un valor que sube o baja según la oferta y la demanda. Y luego una serie de conocidas estrategias y especulaciones que enriquecen o arruinan a los que invierten su dinero en ellas. El objetivo de las bolsas es que sus índices no dejen de subir, aunque el valor costo de las cosas no se ajuste a la realidad. El globo siempre es el mismo, aunque el aire que se insufla es cada día más, y el globo va aumentando de tamaño exponencialmente. Si el globo explota, pues ya saben, el valor real es el de la goma del globo, eso es lo que cuenta. ¿Y la diferencia quién la paga? Pues la pagan los que han arriesgado en el globo, con todas las consecuencias añadidas al desastre. Y se produce una crisis económica más o menos localizada, más o menos devastadora, que en definitiva pagamos entre todos. Pero sabido es el detalle que si todos pidiéramos al mismo tiempo a nuestros bancos nuestros dineros en cuenta o invertidos en ellos, ese dinero no estaría disponible. En una palabra, no existe. Y toda esta ciencia, entre comillas, es tan complicada como sencilla a la vez. Existe aquella historia del viajero que al pasar con su coche por un pueblecito de aspecto agradable, se detiene y piensa en la posibilidad de descansar allí un par de días o 3. Así que entra al único hotel del lugar diciéndole al gerente: mire, voy a dar una vuelta por ahí y si me gusta, paso un tiempo aquí antes de seguir camino. Mientras lo decido, le dejo en prenda un billete de 100 euros. El dueño, a pesar de la advertencia, corrió a pagar al carnicero que le debía eso mismo. El carnicero saltó rápido a pagar al panadero, el cual hizo lo propio con el carpintero, este lo mismo con el mecánico, y aquel al albañil, que saldó su deuda con el pintor, y este a la madame de la casa de... Y como las damas ejercían el oficio en el hotel, pues una vez cobrado se lo abonó al propietario del establecimiento. Cuando llegó el viajero, dijo que había pensado seguir su camino, retirando sus 100 euros de fianza. Pero si lo pensamos, este billete había solucionado una deuda global de 800 euros, saldando las de 8 empresas de ese mismo pueblo y volviendo al primer depositario, que lo pudo devolver al dueño original. Si meditamos en el caso del judío Rockefeller con el rey Jorge, fue al contrario, fue el prestamista el que, dejando por la mañana el billete de 100 en el mercado de trabajo, al final del día pasó a recoger 800. Esa es la pequeña, entre comillas, y manipulada diferencia, vuecencia.
En fin, un axioma bíblico enseña, al menos enseñaba, que el dinero es la perdición de la humanidad y que lo inventó el diablo para tener cogido al personal por los guitos, léase intereses, pero que el demonio que lo ideó fue porque, sin exponer nada, se lo llevaba todo. Solo vende una ilusión, un supuesto, un valor no real, pero es el dueño absoluto de los frutos de nuestro trabajo. Y así se convirtió en el Señor de este mundo, dicen las Sagradas Escrituras. Pues mire por dónde va a resultar que es verdad, ¿eh? Bueno, pues acabamos de escuchar El engaño con Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Me ha gustado mucho la historia del viajero. Hay que ver lo que dan esos 100 euros, lo que da de sí. Y ahora pues vamos a conocer los comentarios que han llegado a través de tu blog. Y como suele ser habitual, el primero es el de María. A ver qué comenta esta semana. Tempranera. Sí. Hoy la lección es de economía. No está mal. Me recuerda a lo que decía un profesor de la facultad cuando yo estudiaba. El economista es el que hace difícil lo fácil, a fin de pasar por experto y ganarse bien la vida. Lo que tú cuentas hoy parece abundar en lo mismo, ¿verdad? Sí, prácticamente es lo mismo. Hombre, no cabe duda de que la economía la hemos hecho complicada a los seres humanos, porque nos interesaba. Bueno, no a los seres humanos, a unos pocos listos. Y entonces pues se ha convertido en algo complejo, pero la economía no es tan complejo, o sea, es mucho más sencilla. Lo que tú tienes tiene un valor, y eso es lo que vale. Y punto pelota, no hay más. Todo lo demás es artificial y artificioso. Claro, cuando se pincha la burbuja, pues ¡pum!, todos volvemos a la línea de salida, Vamos ahora con el comentario de Mercé. Mi tía abuela me contaba que es mejor hacer economías de fiarlo al fiado, con esas mismas palabras, y comentaba que vivía mejor con el escaso sueldo de cuando empezó que al final con un buen sueldo, pero haciendo frente a un nivel de vida que no alcanzaba. Lo cierto es que si se piensa bien pensado, llevaba mucha razón. Bueno, pues claro que llevaba razón, vamos, eso lo es. Yo soy más joven que era tu bisabuela, y tu bisabuela era prima de mi padre. Uh-huh. Luego era mayor que yo, pero yo mismo, o sea, no tengo que irme a revolver mucha historia. Yo cuando me casé ganaba 8.000 pesetas. 8.000 pesetas son 40 y tantos euros de ahora. Y con eso vivía y me sobraba. Y luego al final, pues ganando, iba a decir 10 veces más, 20 veces más. Uh-huh. Iban entrampados, como suele decirse. Sí. Y esto se debe a este fenómeno, no a otro. Y claro, tu abuela decía, vale más fiarse que vivir de fiado. Claro que sí. Sí, la verdad es que sí, una sabiduría impresionante. Vamos ahora a conocer el comentario de Mondovilio. Querido amigo, lo del cuento del pueblo es sencillamente genial. Una forma elemental de demostrar a cualquiera que no tenga aún la mente envenenada por las modernas ideas confusas que el dinero está hecho para correr, para que rule, no para detenerlo y especular con él. Pero claro, para unos ser rico, otros tienen que ser pobres. Claro, vamos a ver. Ese cuento tan elemental y tan sencillo, por supuesto que salvando muchas distancias, ¿no? Ese cuento es muy sencillo. Cuando no existía la banca, eso funcionaba así. Lo que cobraba el herrero se lo pagaba al panadero y al otro y al carpintero y al de más allá, y el otro se lo pagaba al otro y el otro se lo pagaba al otro. Eso funcionaba así. Y con muy poco dinero vivía una pequeña comunidad. Claro, llegó la banca. Y entonces eso es como un dique para que no corra el agua. Tú pones diques al dinero y el dinero se detiene.
cada vez que pasa de un sitio a otro se detiene. Y entonces ese dinero que corre a 8 sitios y soluciona el problema de los 8 sitios, cada sitio tiene que pasar por la banca porque es quien tiene la espita de ese dinero y gana por 8 veces, por 8 préstamos, por 8 favores. Vamos ahora a conocer el comentario de Monse. Yo no entiendo mucho de economía, pero lo del judío y el rey Jorge me ha hecho mucha gracia. ¿De verdad que los bancos se inventaron así? Haciendo que el dinero cueste mucho más de lo que vale. Una forma muy ingeniosa de enriquecerse y una manera muy traicionera de robar. Claro, y de falsear el precio de las cosas. Es que el valor de las cosas es dicen los economistas, es la oferta y la demanda. Sí, claro, es la oferta y la demanda, por supuesto, pero ¿quién hace la oferta y quién hace la demanda? Vamos a ver, porque solemos pagar muchísimo más de lo que las cosas valen en su realidad. La diferencia, ¿quién se la queda? ¿Quién se la reparte? ¿El que paga al final? No. Se cubre una necesidad o unos costos que son irreales, simplemente. Quien ha hecho ese costo irreal, el agente, se llama el banco. Y sus métodos son el de los primitivos judíos. Yo te dejo 1, usted me tiene que devolver 10. Como eso es imposible, pues entonces se inventa el dinero, se inventa la banca y yo lo multiplico por lo que a mí me da la gana. Es así de simple. Vamos ahora con el comentario de Rafael. Tan solo hay que leer la historia. El comercio primitivo fue el intercambio de mercancías. Yo te cambio tejidos por víveres, que a su vez el otro lugar me sirve de moneda para otras cosas, el trueque. Y con ese sistema tan simple y elemental, las sociedades comenzaron a prosperar. Lo de las monedas se introdujo como una herramienta cómoda bajo el valor real del metal en que se acuñaban. Lo de hoy es solo rapacidad. Claro, efectivamente, sí, ahí está la historia. O sea, los primitivos iberos, los primeros pobladores de la península, pues con los primitivos griegos y con los primitivos, pues ¿cómo funcionaba eso? Había el Mediterráneo, era un sitio pujante, venían naves de Fenicia, de varios sitios, y cambiaban, era el trueque. Ellos traían sus elaborados y los cambiaban por lo que los antiguos iberos producían aquí. Se cambiaban y se repartían y se llevaban cosas y volvían. Vamos a ver, el trueque. Efectivamente eso era muy engorroso. Entonces había que buscar un valor real, donde con ese valor, que era muy cómodo, muy pequeño, muy fácil de llevar, pudieran comprarse y venderse todas las cosas, pero sin salirse del valor real. ¿Cuál era? Pues el oro, el cobre, la plata, y cada tribu o cada reyezuelo lo acuñaba con su imagen, pero el valor era real. ¿Cuándo se altera eso? Cuando se inventa la banca. Y dice, bueno, el valor sigue siendo el mismo, pero el costo va a ser 10 veces más. Y se altera todo el sistema. Vamos con el comentario de Antonia. Esa peseta que escribes al comenzar tu artículo de hoy y que parece una curiosidad, en verdad que fue una realidad. Mi madre me contaba que en muchos pueblos era normal en plena guerra civil, pero si lo piensas te das cuenta que, como tú dices, es un total acto de fe, pues has de fiar en el valor que se te pone en ese papel, que puede ser verdad o bien puede ser mentira. Claro, aquí existe, esto es como los notarios, aquí existe un fedatario. El fedatario, ¿quién es? Un organismo que da fe que eso es verdad. ¿Quién daba fe aquí? El Banco de España, en la época de la peseta. ¿Quién da fe ahora? El BCE, el Banco Central Europeo. Oiga, que yo doy fe que esos 20 euros que usted lleva en el bolsillo son 20 euros. Y puede comprar lo que puede comprar.
doy fe. Eso yo lo respaldo, eso yo respondo. Oiga, claro que sí, estaría bueno. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que estos 20 euros dentro de 5 años valen 10, no 20, porque han alterado el valor real de las cosas, que sigue costando lo mismo. Esa es la cuestión. Y que ustedes están trabajando con el dinero que aportamos todos los demás. Lo están empleando y lo están manipulando ustedes. Y vamos a hablar de la bolsa, que es lo que nos comenta Juan José. Lo de la bolsa es sintomático. Debería de estudiarse en sociales como fenómeno económico-social. Yo me aturullo con eso. Y aunque he procurado hacerme una idea, siempre acaba haciéndome un lío. ¿Por qué suben? ¿Por qué bajan? Es muy sencillo, lo he explicado. No sé, aquí tengo esta café que yo he traído. Y yo la saco a bolsa y yo le pongo un valor, que no tiene por qué ser el real. Pero yo le pongo un valor. Venga, 2 euros. Bien. ¿Qué es lo que me cuesta en mi proceso de producción de la café? 2 euros. Y la saco a la bolsa. Entonces la bolsa empiezan a pujar por la café. Y lo normal es que el que quiera tener el control o quiera participar en el negocio de esas gafas puje y van subiendo. 2,50, 3, 4, 5, ahora baja otra vez a 3,5, luego vuelve a subir. Total, que al final de un ciclo estas gafas, en lugar de 2, valen 9, están pujando por ellas por 9. Si estas gafas se caen al suelo y se hacen migas, su valor real inicial, ¿cuál fue? 2. ¿Quién paga las 7 restantes? Los tontos que han puesto el valor. Es así de sencillo y así de fácil. Bueno, pues vamos ahora a conocer otro comentario, el de Beatriz. Me hace gracia cuando aludes al diablo. El pobre demonio siempre termina teniendo la culpa de todo. Esta vez también de la avaricia de los seres humanos. A alguien hemos de echar la culpa, con algo hemos de justificarnos. Tú lo dijiste en un artículo sobre el cornirrábico. Si no existiese, habría que inventarlo. Claro, por supuesto, vamos a ver, por demonio. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Cuando ocurre una desgracia, pues al demonio. Cuando ocurre cualquier desastre, pues al demonio. Cuando alguien comete, entre comillas, un pecado, pues ¿a quién? Pues al demonio, que es el que pone la tentación. Vamos a ver, el ser humano necesita un tonto útil. Y en estos casos, pues el diablo. Hemos creado una figura con un sentido propio, porque tenemos capacidad para eso. Coño, hemos creado el dinero, que es un valor virtual. Pues creamos también el diablo, que también es otro valor virtual. Y que apeche con las consecuencias. Vamos ahora con el comentario de Pablo. No se me había pasado por la cabeza pensar las cosas tal y como las has expuesto en tu artículo de esta semana, como un engaño. Y el caso es que tiene sentido lógico, y cuando dices es del todo razonable. Si eso fuera así, se explicarían muchas cosas. Claro, esos cracks, esas crisis sobrevenidas, y sin embargo es tan fácil como pedir que todo el dinero que circula entre nosotros se haga presente. Claro, ¿qué ocurrió con la crisis del 2008? Pues porque Lehman Brothers, que sabe de estos secretos, abusó, y quiso poner dinero basura en circulación. Pues con el dinero basura, ¿qué pasa? Que el globo estaba ya muy hinchado, y sopló tanto que lo explotó. Y cuando lo explotó resulta que todo ese dinero que se había dado no existía. No existía la contrapartida, no, simplemente dinero ilusorio. Y entonces todo eso fue lo que se empobrecieron los mercados y todos los que no tenemos más remedio que utilizar el dinero. Evidentemente. Y ya vamos a leer el último comentario, es de Ángela. Me lo has hecho recordar. Efectivamente, en las antiguas pesetas, su valor se encabezaba por el Banco de España, pagará al portador, como si fuera un cheque bancario, pero en un talón. El banco no garantiza
lo que dice pagar el emisor. La diferencia está en el aval. Lo que pasa es que ese aval se ajusta a lo real. Claro, o sea, yo sé que un billete me lo avala el banco exterior, o sea, el Banco Central Europeo. Ayer era el Banco de España. Por lo tanto, ese es el aval que yo tengo de que ese billete tiene el valor que dice. Pero el valor que dice sí me lo avala. Pero ¿y el costo? Ah, no, el costo ya no. Ujú. ¿De qué depende? El costo depende de muchas circunstancias, del mercado, de la oferta y la demanda, de los costos, de los intereses, Oiga, cuando era el valor real del metal de la moneda, esas cosas no existían, ¿verdad que no? Su valor era su valor. Y por ese valor se compraba y se vendía. Entonces aquí sí, tú ya sabes que esa cantidad te lo garantiza, pero nada más que la cantidad, no el valor ni el costo, ¿vale? Bueno, pues ahí está el artículo que hoy ha desarrollado Miguel Galindo, El engaño, y luego también hemos leído esos comentarios. Y para la próxima semana, en su preciso momento. En su preciso momento. Y como imagino, Miguel, pues no vas a adelantar nada, No. o esta vez sí, ¿no? No, diré que es algo muy humano, y que yo creo que va a gustar porque son cosas un tanto entrañables. Bien, pues en su preciso momento llegará el artículo de Miguel En Galindo, su que será preciso momento lo leeremos y lo debatiremos. exactamente la semana que viene. el próximo viernes. Muy bien. Pues Miguel, como siempre, agradecerte tu presencia aquí en Radio Torre Pacheco y nos vemos el próximo viernes. A vosotros por escucharme y por aguantarme. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Claro, que es verdad. Hasta luego, Miguel. Hasta luego.